¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita, obviamente, que estamos acostumbrados a tener un rato después de la cena, sino que es un video que estoy debiendo a algunos amigos, a algunos seguidores del canal, que preguntan sobre la devolución en algunas unidades y en algunos modelos de la marca Total. Dado que, bueno, este último semestre he estado dedicando mucho tiempo a lo que es Watford, Jadever e Inco, quedando un poquito relegadas las devoluciones sobre el comportamiento, el uso de determinadas unidades de otras marcas. Quiero que sepan que una vez que las presento, las muestro, ya empieza la toma de contacto. No es un canal que haga infomerciales, no es que les voy a mostrar este alicate, voy a cortar 4 cables y después ya está. No, hay un seguimiento, hay una toma de contacto, hay un desarrollo. Por eso van viendo el envejecimiento en las unidades, ¿no? Por ejemplo, no están inmaculadas, están sucias, están engrasadas, algunas, bueno, con el desgaste correspondiente, pero quiero que sepan que si bien es una marca que a mí me gusta, reúne varias condiciones, pero por sobre todas las cosas mantiene estándares de calidad. Está bueno hacer un videíto sobre la marca, dado que si bien hay mucho contenido en el canal y ya lo hubo en su momento sobre determinadas unidades, pero bueno, está bueno de vez en cuando refrescar un poquito el contenido, dado que por ahí uno tiene alguna perspectiva diferente, por ahí cambió de opinión en algunas unidades, por ahí, bueno. También quiero que sepan que una vez que uno llega a una determinación en una toma de contacto, depende mucho el estándar de calidad de la marca para que esa devolución sea sostenible en el tiempo. Si no hay un estándar de calidad, quizás la unidad que me tocó a mí sea buenísima o sea malísima y después la que ustedes puedan adquirir tenga las condiciones adversas o contrarias. Así que bueno, nada. Vamos a empezar por este nivel. Son herramientas que tengo acá en mi casa, no he traído demasiadas unidades del taller, sino las tengo acá en mi casa y bueno, si no, este elenco sería mucho más grande, dado que todos saben que estuve comprando los distintos modelos, tratando de reunir los distintos modelos de la evolución o involución, como le quieran llamar, de la línea pinzas de Total. Si bien quiero que sepan que todos sabemos y casi compartimos que son la misma unidad, Inco, Total y en Top, tenemos la Santísima Trinidad conformada, pero soy uno de los que cree y siempre dijo desde el principio que me parece que cada marca, cada una de estas marcas de la Santísima Trinidad sobresale un poquito, quizás por encima a la otra en determinadas unidades. Por ejemplo, yo soy un enamorado de las pinzas Inco. Me encantan las francesas Total. En Top estuve probando muy poco. Lo que vengo probando me ha dado resultados satisfactorios, bastante parecidos a lo que es Total. Pero bueno, vamos a mirar un poquito las unidades. Vamos a comenzar con la masa de 2 kilos, unidad bastante apreciada en el canal, dado que ha llamado la atención de varios amigos, entre ellos el querido amigo Adriano Track, que preguntaba cómo se había estado comportando la unidad. Bueno, ha tenido batallas bastante interesantes. Podemos ver que
no se ha marcado en absoluto. Bueno, le he dado como se le da en la vida real, están los videos en el canal. No se ha aflojado, no se ha rajado, no ha sufrido daño alguno. Así que verdaderamente se podría decir que el segmento masas va muy bien. La verdad que tiene una anatomía que bueno, enamora. A mí me gusta mucho esta masa. Estoy viendo, después de comprar algunas unidades que me interesa adquirir, de comprar la de 1,5 kg, 1 kilo, e ir completando el elenco. Pero se podría decir que las herramientas de golpe, junto por ejemplo a los martillos que tengo, van muy bien. ¿Qué es que van muy bien? O sea, en las tareas que uno las exige, le da para que tenga, o sea, dentro de las capacidades de la herramienta, no se han dañado, no se han roto, no se han machucado. De hecho, hablaba con un amigo el otro día, hablábamos sobre masas, dado que podía haber hecho un contenido bastante entretenido, para las personas que les gusta ver las herramientas trabajando, operadas por un ser humano, ¿no? Bueno, la masa de 1,5 kg Watfow tuvo un encontronazo con una viga que yo la tenía que pasar sí o sí, y bueno, se ha comido la paliza de su vida, y ustedes la ven y no tiene una marca. O sea, la verdad que yo no sé de qué acero están hechas, sé que comparten el mismo código de norma DIN que las herramientas de golpe Robust. Eso nos indica que son básicamente la misma aleación, y la verdad que yo venía sosteniendo y creyendo que la marca Robust era la mejor en tanto y en cuanto a herramientas de golpe, dado que las que he tenido desde hace más de 10 años como primera unidad todavía sigue exactamente igual y ha sido castigada severamente. Bueno, las que han venido después al canal a formar parte de la toma de contacto, Total, Watfow y demás, Jadever también, pero no en masas, sino en martillos de 1 kilo, lo mismo que Inco. Bueno, da la sensación que están hechas con una aleación bastante interesante, porque tienen la particularidad que no se abollan. ¿Qué hablábamos con este amigo? Justamente eso, hablábamos de masas de la Forja Quintana, masas de la marca Azurra. Bueno, tengo martillos al roble que se han abollado, se han marcado, se han dañado, y para otros es lo mejor que hay. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es las francesas. Quiero que sepan que agarré 2 de 12 para que se vean los dos modelos, llamémosle. Yo siempre sostuve, cuando todavía no se hablaba de esto, producto que una vez compré una, se la pedí al distribuidor, que ya todos conocen la historia, y me vino este modelo. Si bien era un muy buen modelo, una muy buena unidad fiel que ha trabajado bastante, una de las primeras, después me ha venido en otro pedido estas bueno, ya eran un nivel superior. Claro, da la sensación de que una era un segmento más pesado y el otro más liviano. Me pasó con la de 10 pulgadas, que la de 10 pulgadas de este modelo es un caño. La verdad que verdaderamente van muy bien. Yo tengo la suerte de haber podido formar los dos elencos de 6 a 12 pulgadas con estos dos modelos. La verdad, van muy bien.
son herramientas con las que se puede trabajar, no tienen un juego excesivo. Bueno. Con la escala en milímetros para saber la apertura, bla 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 bla. Bueno, que vio una francesa las vio todas. Estamos hablando de detalles de la marca, ¿no? Después, nivel que utilicé bastante, de 60 centímetros de largo, para, bueno, tener tres referencias en lo que es horizontal, vertical y a 45 grados. La verdad, es liviano, cómodo. Lo que sí, siempre, bueno, a este y a tantos otros hay que tratar de, cuando uno está desarrollando tareas, no pisarlo, no patearlo. Con los niveles pasa siempre eso. Al estar en obra y quizás en el suelo, bueno, a veces se pueden llegar a dañar. De vez en cuando hay que cotejar que todo siga marcando como corresponde y esté como bueno, fiel a la lectura, ¿no? Porque si no, vamos a estar trabajando de una manera inapropiada. Pero manteniéndolos limpios y con ese cuidado, van espectaculares. Bueno, segmento llaves Stilson, la verdad que una de las mejores que he venido probando, que estuve utilizando, la he utilizado por encima de sus capacidades. La verdad, esta es la de 10, tengo la de 12 y la de 14. La de 14 todavía no la he utilizado mucho, la de 12 ha sido solidaria con esta, con la de 10. Las he exigido, calculo por sobre sus capacidades, no han tenido problemas. Son tan fieles como quizás una Stanley o quizás una Robust. La verdad no hay demasiada variación en cuanto a lo que es resultados de trabajo. O sea, lo que hay que aflojar, lo afloja, lo que hay que apretar, lo aprieta. Tenemos el segmento llaves para caños o las tipo sueca. Si bien particularmente esta todavía no ha trabajado, pero quiero que sepan que la sensación que transmite a la mano es de confianza. A mí me da la sensación de que va a poder cumplir tareas tranquilamente. Notamos que tiene la cabeza plana y alargada. Intuyo que le han dado esta anatomía o ergonomía, para los que no les gustan que uno hable mal, para, bueno, poder trabajar un poco más cómodo dentro de quizás alguna canaleta. Son percepciones personales, bueno, se me va a caer. Son percepciones personales, pero me parece que no están tan lejos de la lógica. Después tenemos los destornilladores aislados 1000 volt. Estos ya han cumplido su etapa de toma de contacto en el canal. Bueno, han sido probados a 1000 volt. El tema de lo que es la varilla y el tema de lo que es la varilla y la calidad del acero, quiero que sepan que es buena. No logro que se haga foco para que se vea el desgaste, pero quiero que sepan que es muy poco para todo lo que lo he utilizado a este destornillador. Reúne dos condiciones o dos características importantes, ¿no? Primero, que la aislación es fiel, yo la he probado, la fuga aparece bastante por encima de los 1000 volts y la varilla no es blanda para nada. Porque, bueno, a veces creen que por ser aislados a 1000 volts la varilla no importa. Puede ser blandita, total, cuando hay tensión no necesitamos torque. Yo no sé quién pudo haber
dicho esa pavada, pero bueno, es como que se creó esa especie de, no digo mito, pero norma, que estipularon que si cumple con la aislación, que es el fuerte de esta herramienta, la varilla no importa. He criticado y duramente a otros canales que justamente decían eso. Ponían tornillitos en una madera, mostraban la dureza de la varilla y la condición indispensable de esta unidad no la demostraban porque, bueno, había un ente externo que bla 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 bla. No me parecía y bueno, lo refuté desde acá, desde este lugar, nada, simplemente ganándome el desprecio de varios. Cosa que a mí me chupan, me importa tres pepinos. Bueno, destornilladores, porque si no importase la aislación, o daría lo mismo, compraríamos uno de estos. Quiero que sepan que si bien siempre tuve herramientas aisladas, las empecé a mostrar a pedido de ustedes, ustedes saben bien, el querido amigo Miguel, y el querido amigo Gregorio también, no me deja mentir. Cuando me decían, ¿podés mostrar las herramientas aisladas, bla, 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 bla? Yo no las muestro porque para poder mostrarlas las tengo que probar con tensión. Y la prueba con tensión en 1000 volt, después por ahí se les da por imitar a tipos corte panchejo y se pueden lastimar. Y se pueden lastimar en serio. Pero bueno, volviendo más o menos al tema de destornilladores. Si bien esta es la tercer camada de este tipo de destornilladores que vengo probando en el canal, sí, compré 3 juegos, este es el tercero. Han ido mutando levemente la ergonomía, la anatomía del mango, si bien alguno que por ahí no conoce de la marca o no conoce las herramientas, los vería completamente iguales, pero observen cómo se notan, ¿no?, los cambios. La primera generación de estos destornilladores las tengo en mi taller contra la pared a modo recuerdo, jubilados por lo excelente que me salieron esas unidades. La particularidad, bueno, este es uno del juego, ¿no? Vemos la punta, no digo con endurecimiento, pero quizás con un poquito de imantación. Pero ya después tenemos en el famoso S2 este tipo de unidades. Unidades que compré por afuera de los elencos que vienen en blister, que vienen en su packaging. Tenemos uno de los destornilladores Buscapolo que tengo de la marca. En esto sí, quiero que sepan que, bueno, sacando algún nombre impreso, por ejemplo en este dice total, en otro que tengo no dice nada, pero el de Inco es amarillo, el de Entop es rojo, bueno, este es verdecito, llamémosle, o este color tan distintivo de la línea total. Tenemos un alicate del segmento liviano, la verdad que una herramienta muy noble, ha trabajado bastante. La saqué de toma de contacto porque ya había cumplido con las expectativas, de hecho había otras unidades para comenzar a probar. Por ejemplo, las herramientas de esta línea a mí me han dado muy buenos resultados, o sea, no han trabajado. Yo siempre las pinzas las utilizo en corriente, en cables. Tengo algunas pinzas obviamente para trabajos
que no tengan que ver con la electricidad y utilizar la pinza a modo pinza, pero cuando se trata de pinza de electricista, que en este caso, si bien es una pinza universal, bueno, le podemos dar un uso dedicado a lo que es electricidad, ¿no? Está el que va a decir, bueno, para eso compraste la aislada. Bueno, pero hay veces que no necesitamos, depende cómo trabajemos con la electricidad, depende de la confianza que tengamos al momento del trabajo y demás. Bueno, no se necesitan herramientas aisladas. Pongámosle, están los fanáticos de las herramientas aisladas, bueno, cómprense aisladas. Tenemos la Pico del Oro de nueva generación que han corregido algunos, no digo errores, ¿no? Pero algunas cositas que por ahí en la primer camada o en el primer modelo de esta unidad no me terminaban de gustar. Si bien la herramienta sigue con sus palancas rectas, con la capacidad de apretar los dedos, pero en una posición que no zafa, no puede zafar ahí, entonces ese riesgo ya no rige. Pero ha mutado, el modelo me gusta, creo que soy uno de los primeros canales que ha mostrado esta unidad, ya la he trabajado lo suficiente, la mordida sigue siendo la misma que el modelo anterior, quizás la configuración de la mandíbula sea muy parecida a la Pico del Oro de la línea Inco, pero de 12 pulgadas. La otra, la anterior a esta, en 10 pulgadas. Vamos a ver si hace un poquito de foco. Me está costando que haga foco. Bueno, el problema de estas mandíbulas para los trabajos que yo realizo, que generalmente son en cañerías de polipropileno, es que tienen áreas en la configuración lisas. Bueno, ahí es donde se patina. Le falta mordida. A este modelo, al anterior, y lo vengo diciendo. Me ha dado buenos resultados en lo que es mecánica. En lo que es mecánica me han dado buenos resultados, la verdad no tengo nada que decir. Pero para lo que es plomería, si uno no aprieta con un poquito más de fuerza de lo que lo tendría que hacer en otra, bueno, va a marcar el caño. Y no hay nada peor que eso. El problema, como dije, es la configuración lisa de una de las caras de la mandíbula. Por ejemplo, la Desgarrator, la cabeza de culebra o la cabeza de culebra mirando al sudoeste en posición de ataque, tienen una mordida espectacular. Bueno, y la verdad que no pasa la situación que les comento. Pero, si tengo que hacer honor a la verdad, esta unidad yo la pagué la mitad que quizás la Desgarrator. Así que bueno, nada. Si yo tengo que juzgar por lo que se paga al público, y sí, la verdad que no estaría bueno. Prefiero comprarme alguna de las ya mencionadas. Pero bueno, nada, todos saben que esto viene de la mano de un distribuidor que a mí me provee estas unidades, pagándolas obviamente, pero a un precio de ferretería. Después tenemos a modo representativo una de las pinzas de estas tengo para hacer dulce, porque siempre le pido alguna al muchacho de más, como para completar un poquito el pedido. Y quiero que sepan que para mí es una de las mejores unidades, esta y las de esta línea, de lo que es pinzas en total. La verdad, cómoda, versátil. Bueno, en esta época todavía venían sin el agujerito famoso ese para tener clavos, toda esa movida. Bueno, con su grip tricolor o tricomponente. Después, bueno,
modo representativo tenemos esta, de uno de los últimos modelos o de las últimas líneas de Total. La verdad, hay otra línea que viene ya con los grip un poquito más violetas, que la verdad, si no la compran no se pierden de nada, porque no está tan buena. Bueno, este alicate, el cuerda de piano, quiero que sepan que es muy fiel. Tengo el de la línea Inco, bueno, también tengo el de la línea Quadfo y el de la línea Jade, pero vamos a hablar de la Santísima Trinidad. No tengo el Dentop, pero se diferencia por sobre el de Inco en que este tiene las dimensiones de la cabeza un poco más escuetas. Y bueno, ¿qué nos permite eso? Ingresar, hacer cortes en cajas donde por ahí hay varios cables. Con el otro, quizás accidentalmente cortemos, dañemos, apretemos algún cable que no era el que teníamos pensado cortar. Entonces, bueno, con la cabeza un poquito más escueta, con ya una terminación más definida, podemos trabajar con más precisión. Bueno, también tenemos ya una que está probada y reprobada, de punta curva. Esta se necesita en situaciones puntuales, pero quiero que sepan que cuando se necesita, a mí siempre me ha servido para lo mismo. ¿Vieron cuando la cinta llega con los cables y se le suelta en el último centímetro? Bueno, con esto lo agarramos ahí y la podemos traer. Es una de las situaciones en las que siempre conté con este tipo de pinzas. Después pasamos a lo que vendría a ser la querida Perro. Muy linda unidad, pero quiero que sepan que podría decir Ruhlmann, podría decir Watsford, podría decir Total, o también, ¿por qué no?, podría decir Inco. Si no fuese por estos embellecedores, que son los que la diferencian de otras, no sabríamos cuál estamos utilizando. Estoy manipulando, apretando y aflojando con una sola mano mientras filmo y se dificulta un poco, pero bueno, hacemos lo que podemos. Ha trabajado, tengo esta y 2 unidades más de estas mismas características. Si bien esta no es la más trabajada que tengo, pero la más trabajada que tengo todavía no ha sufrido daño tan severo en los embellecedores, que son una tendencia, son una tendencia en las pinzas de presión o las Perro, las queridas Perro, las queridas Perro de esta época. Por ejemplo, las de la marca ZX vienen con unos exactamente igual a estos, pero rojos. Es un dato que le paso al amigo Gregorio, que seguramente como fanático de la marca ya conozca. Pero si bien es fiel, no se diferencia en absoluto de lo que podría ser, como dije, la Ruhlmann, la Watsford, la Bremen. La Bremen quizás tenga un poquito más de, qué sé yo, precisión, de detalles, determinación, pero no, nada más. O sea, percepciones prejuiciando quizás por la marca. Después, bueno, tenemos estas unidades de relleno que, si bien mucho no me gustan, las he mostrado circunstancialmente en el canal. El destornillador Cricket con puntas intercambiables, el juego de llaves Allen estilo navaja, que bueno, llegada la situación, el caso,
quizás nos puede dar la posibilidad de desarrollar alguna tarea. Si tenemos suerte que, bueno, la situación es el tornillo, la cabeza, el bulón Allen esté expuesto, poder trabajar con cierta comodidad. Si no, nos va a faltar longitud y vamos a tener la incomodidad del mango para trabajar. Pero en situaciones ideales es una herramienta que se puede utilizar. Todavía no lo saqué ni siquiera del blister, pero es el famoso destornillador 6 en 1. El otro día mostré de la línea Inco, uno exactamente de las mismas características. Después los compararemos, pero me da la sensación que son la misma herramienta. Tendría que probarlos, pero quizás el Inco tenga alguna dimensión un poquito más en el espesor del mango. O sea, un mango un poquito más cojudo. Pero es una percepción a la distancia que sin palpar el otro. O sea, tengo el recuerdo de haberlo empuñado y que me transmita otra cosa. Pero no van a tardar en saltar los que dicen: y sí, es fanático de Inco. Es fanático de Inco. Inco le pone el billete. Inco le pone el billete. Entonces, lo de Inco siempre va a ser mejor. Bueno, quiero que sepan que Inco no pone el billete. Sería muy absurdo que Inco ponga un billete. Pero bueno, me agrandan un poquito el ego al creer que mi canal pueda estar en las opciones de Inco para poner un billete. Sería muy irrisorio creer o que alguien crea eso, pero bueno. Si están poniendo de amigajas en otros canales de más renombre, más prolijos, con más gente, van a poner acá algo. Pero bueno, qué sé yo, yo creo que a veces lo hacen para que yo me enoje, me engrane y ese tipo de cosas. Nadie en su sano juicio puede creer que Inco va a poner una moneda en mi canal. Sería cómico. Sería cómico. Pero bueno, nada. Les quería hacer este resumen de algunas unidades y modelos de Total, dado que han estado preguntando y yo me he estado abocando mucho a Watso, Jadever, Inco y algunas otras genéricas, y quizás he dejado un poquito relegado lo que es la devolución de algunas unidades de Total. Así que nada, gente, nos vemos en otra charlita. Esta no es la charlita de las noches, esta es, como dije, una pequeña devolución sobre algunas unidades que he ido mostrando y se han ido viendo en el desarrollo de algunas de las tareas, ya sea del taller o en los domicilios, según corresponda la unidad. Así que bueno, les mando un saludo a todos los amigos del canal, ya en la noche los mencionaré. Saludos a Larry Gato Tools, saludos a Martita la del barrio y a todos los hate que tengo. Está bueno, tan lindo, la verdad me hacen reír. Larry Gato Tools, le digo que ya se ganó mi aprecio porque me hace matar de la risa con los comentarios que tira en el canal. Por otro lado, me preocupa que Panchejo no esté subiendo videos. La verdad que, no sé, temo que algo le esté pasando. Si alguien sabe de él, o bueno, quizás le pasó algo grave, algo que por ahí no se merecía, yo sabía que no lo iba a poder soportar, quizás haya tenido que empezar a trabajar. Les mando un saludo.